¿Qué harías si esta noche, mientras vas viajando por una carretera completamente oscura, escuchas una risa que parece venir de ninguna parte y las personas que van contigo te dicen que acabas de escuchar una bruja? ¿Y qué pensarías si alguien te cuenta que vio a una mujer convertirse en una extraña bola de fuego y desaparecer en medio de la noche? Estas historias no hablan simplemente de leyendas, son relatos de personas que aseguran haber visto, escuchado o vivido algo que todavía hoy no pueden explicar. Y esta noche, así es, en ese capítulo de Historias de Ultratumba vamos a hablar de ellas, las brujas. Sean todos bienvenidos a Lo que te mira en la oscuridad, podcast por Julián Quintana. En este nuevo capítulo de Historias de Ultratumba, una serie en la que nos adentramos en relatos de personas que aseguran haber tenido encuentros con aquello que muchas veces preferiríamos no encontrarnos. En el capítulo anterior hablamos de cementerios, pero esta noche vamos a entrar en un terreno diferente. Brujas, historias de personas que aseguran haberlas escuchado en carreteras oscuras, haberlas visto cerca de sus casas, haber experimentado cosas extrañas después de relacionarse con alguien que practicaba brujería e incluso haber presenciado algo que, según quien lo vivió, parecía desafiar completamente cualquier explicación lógica, cualquier explicación racional. Y quiero dejar algo claro antes de comenzar. Yo te voy a contar historias tal como fueron relatadas. Puede haber explicaciones para algunas de ellas, puede que otras sean productos del miedo, de la sugestión o de una interpretación equivocada de lo que ocurrió. Y también queda la posibilidad de que algunas experiencias simplemente no tengan una explicación sencilla. Así que apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame, porque esta noche vamos a conocer 4 historias de personas que aseguran haberse encontrado con brujas. Esto es, Historias de Ultratumba. Para empezar con nuestra primera historia, tiene como título La abuela de Márgaro. Esta historia nos las hacen llegar desde México, específicamente desde Nuevo León. Hace algunos 10 años, cuando estaba en la preparatoria, apliqué para el equipo de fútbol. Ahí conocí a Márgaro, sí, así se llamaba, un chavo de Veracruz que vino aquí al norte para estudiar la preparatoria. En donde vivía era una zona semirural de aquí de Nuevo León, así que él vivía en casa de su abuela, en un ejido a las afueras donde hay varios ríos. Entre entrenamientos nos hicimos camaradas. En una de esas pláticas de cosas paranormales, él hablaba mucho de cosas que le pasaban en Veracruz. Me dijo que su abuela era bruja y que ya tenía algunos 5 años viviendo aquí porque un vato que era pesado lo arrestaron en USA. Le mandó a traer, ya que era muy buena con los trabajos. Le compró un terreno y le hicieron un tejabán donde vive. Y yo, como nunca he visto ningún fantasma ni nada por el estilo, le pregunté que si podía decirle a su abuela si me dejaba ver alguno de sus rituales o algo así. Aunque él platicaba las historias con mucha seriedad, yo estaba escéptico. Para mi sorpresa, a los días el Márgaro me dijo que sí, que no había pedo, que fuéramos, pero que tendría que comprar las cosas que ella ocupa. Total que fuimos en su moto, que su abuela le regaló. Llegamos a un depósito ya muy cerca del río, por donde vive la señora, y agarró 3 garrafitas de Tonayán y una caja de cigarros de los más baratos. Ya como a las 5:30 más o menos, llegamos al terreno. El terreno era de unos 40 por 200, donde vivía la señora, y en medio estaba el pequeño tejabán, donde tenía muchas matas y flores bien raras. También en una de esas sí identifiqué que tenía marihuana, y al entrar luego llega el olor a incienso y veladoras. Había un altar con estatuillas de la muerte y de Malverde, y en medio 3 cántaros algo grandes. No les miento que a las 3 ya se les desbordaban los billetes, monedas y hasta cadenas de oro. Me sentí mal cuando puse mi billete de 200 pesos entre los de 500, y que la señora, bien viejita, muy delgada, como de unos 90-100 años, el Márgaro me había dicho que tenía como 70, ya estaba bien encorvada y caminaba bien a huevo. Me vio y bien amable me tomó de la mano para saludarme de beso. Su mano estaba muy fría y, como si nada, me invitó a pasar. No quiso aceptar los Tonayán ni los cigarros que llevamos. Regañó a Márgaro. Le dijo que ya tenía cosas, que para qué me hacía gastar. Nos preguntó por la prepa y que si queríamos algo de tomar. Ni de pedo le aceptaba algo. Y se sienta en una mecedora y me dice: a ver, muchacho, ¿qué es lo que quieres saber? Y que me empieza a latir el corazón así de fuerte. No sé por qué, ni pude decir nada. Y el Márgaro intervino y le dijo que yo era bien inteligente, pero que dudaba de muchas cosas. Ella nada más sonríe
y comenzó a platicar con mucha fluidez y bien seria la señora sobre cosas que prefiero quedarme para mí, por respeto. Y ya al final, como a las 7 aproximadamente, ya oscureciendo, dice la señora: vamos. Y agarra una hoz corta de esas para cortar hierba. Estaba oxidada y negra, como chamuscada, unos puros y una botella de vidrio como de vino muy vieja. Tenía algún licor o alcohol amarillo, pero no pude reconocer qué era. Lo echa en un morral. En lo que andaba al patio, arrancaba ramitas y algunas semillitas que iba recogiendo de algunas plantas. Las echó en una bolsita negra de tela que amarró con un mecatillo y que nos vamos para la parte de atrás del terreno. Había gallinas y tenía algunos chivos sueltos. El terreno de ella va a dejarte unos metros al lado del río, donde pasas por una pequeña maleza y llegas. Se podía escuchar la corriente a lo lejos y un chingo de chicharras. Y la señora nos dice: aquí mero, y que se encuera toda la señora. Por respeto no la describiré. Yo no volteé de pedo, y como el márgaro le dio pena, la señora, como si nada, se cuelga la hoz en el cuello, saca la botella de alcohol y se baña en todo el cuerpo. Dejó el morral y le pidió al márgaro que se dejara abajo de una máquina de coser cuando regresara a la casa. Agarró los puros, unas monedas que eran de los pesos viejos, la bolsita donde había puesto las ramitas y semillas, y comenzó a caminar ella sola hacia el medio de la maleza. Ya estaba oscuro, pero todavía con luz del sol, y que en una de esas se sintió como una presión en los oídos, como una explosión, pero fue muy raro. La señora estaba prendida en fuego, pero no era fuego, era una bola de fuego bien rara. Se sintió algo muy raro en el ambiente, como algo no está bien, como que algo no funciona, no cuadra. Me impactó más que ver a la señora hacerse bola de fuego y empieza a irse hacia arriba. Ya a unos 20-30 metros de la tierra, el fuego se apagó. De dos aleteos bien chingones, ya hasta se escuchó, y se deja caer un pájaro, pero bien culero y negro. No sé por qué dicen que se hacen lechuzas. Este era como un buitre, una urraca, un cóndor. Recoge con el pico la bolsita con hierbas y nos pasa volando por arriba. Y los aleteos no se me olvidan. Esta fue la primera historia. Quiero saber ustedes qué opinan al respecto. Déjenmelo saber en los comentarios. Estaré leyéndolos. Nuestra segunda historia tiene como título Risa en la carretera. Mi primer encuentro con eventos de este tipo sucedió cuando era pequeña. Para serles sincera, no recuerdo muy bien la edad, pero no tendría más de 10 años. Los familiares de mis padres en su mayoría viven en un caserío o campo que queda en una montaña, pero mi mamá y yo somos más cercanas a mi abuela materna. Este es un lugar bastante retirado de la ciudad, por lo que hasta el sol de hoy no hay señal móvil ni de teléfonos fijos. Tampoco hay transporte público, por lo que la única forma de llegar es caminando, lo que te tomaría 2 horas aproximadamente, o que alguien te llevara. Aquí les decimos pedir la cola, pero en México se le conocería como pedir un aventón. Teníamos la costumbre de visitarla todos los fines de semana, al menos los domingos, ya que aprovechábamos que una sobrina de mi papá iba a ver a sus padres. Solíamos irnos a mediodía, que era la hora en la que la sobrina de mi papá y su familia subían, y ese día no fue la excepción. Todo transcurrió con normalidad. En este caserío los carros no llegan a todas las casas por ser precisamente una montaña, por lo que llegas al final de la carretera, deja el vehículo ahí y empiezas a caminar para llegar a la casa de tu familia. No hay de qué preocuparse si te roban el carro o algo por el estilo, ya que al ser un lugar tan lejano, casi nadie lo conoce, solo la gente que vive ahí y sus familiares. Además, todos se conocen entre sí, bien sea porque son familia o las familias se han ido mezclando. Incluso hoy en día suele hacerse esto. Sigue sin existir transporte público para allá, aunque la gente suele pagarle a motorizados que los llevan y los traigan. Se les conoce como mototaxi. Bien, mi mamá siempre me ha dicho que cuando uno le va a dar el aventón o la cola, uno debe ser el primero en estar, porque nadie te va a esperar, por lo cual llegamos al lugar unos 15 minutos antes de la hora. El sitio acordado es una casa grande que en su momento funcionaba
también como bodega o tiendita, en la que se vendía principalmente alcohol y algunos víveres. Pero al lado de esta casa tenían una especie de boliche, más rudimentario, que se le conoce como bol. La gente suele ir los fines de semana a jugar e ingerir alcohol y, de vez en cuando, hacer sus apuestas o rifas. Así que no fue extraño que al llegar estuvieran jugando o bebiendo. Normalmente, al llegar la sobrina de mi papá, su esposo inmediatamente terminaba de jugar y emprendíamos el retorno a la ciudad. Pero en esta ocasión no sucedió. Resulta que, al ser campo, se da muy bien la caña de azúcar, que se usa para hacer panela, piloncillo o papelón, dependiendo del país en el que estés. Hay moliendas para convertir esa caña de azúcar y transformarla en este dulce. Para poder llevarla a la ciudad o pueblo, tenías que pagarle a alguien que te la llevara o pedir el favor. Por esta razón, ese día en particular, demoramos más de lo habitual, puesto que el jeep del esposo de la sobrina de mi papá lo estaban llenando con panela. Todo esto se demoró muchísimo, así que terminamos bajando alrededor de las 9 de la noche. A ellos normalmente no les gusta bajar muy tarde. Decían que la carrera podía ser peligrosa, puesto que en el camino se solían ver rabipelados pasar en busca de gallinas. Se atravesaban rápidamente y a veces no los veían, o como están sola, podían robarte, o si el coche se dañaba, pues quedabas varado en la intemperie en una carretera solísima y sin señal móvil. Como ese día el jeep venía súper lleno, nos tocó sentarnos sobre la carga para iniciar el retorno. En ese momento de mi infancia estaba viendo en la escuela la lección de mitos, fábulas y leyendas, y mi mamá venía sentada a mi lado. Me explicaba la diferencia de unos y otros con ejemplos. Justo íbamos hablando de eso cuando pasamos por un tramo de la carretera. Yo le calculaba la mitad más o menos y empezamos a oír una risa bastante lejana, muy espeluznante, aguda y algo como... Todos guardamos silencio. Intentamos ver de dónde venía, pero esa carrera no tiene ni una bombilla, solo los faroles del carro brindaban alguna luz. Mi mamá me abrazó fuertemente, y en la medida que íbamos pasando empezamos a oírla más fuerte, más siniestra y más aguda, y en tono burlón, tanto que los vellos se me erizaron. Mi corazón latía fuertemente, y quise preguntarle a mi mamá qué era, pero algo me dijo que mejor guardara silencio. Al seguir por la carretera, empezamos a escucharla cada vez más lejos, y no fue hasta que no la oímos más que los adultos se atrevieron a hablar. Comenzaron a comentar. ¿Escucharon eso?, dijo el esposo de la sobrina de mi papá. Sí, respondió su esposa. Era una bruja. Apenas se les oía hablar y se notaba que les costaba articular. Miré a mi mamá y en su rostro vi que mejor no dijera nada. La sobrina de mi papá continuaba comentando. Qué raro que esté tan temprano afuera. ¿Y de qué se reía? ¿A quién estaría molestando? Cuando logré recuperarme, le pregunté a mi mamá si era verdad lo que había dicho la sobrina de mi papá. Y ella dijo que sí, que es alguien de allí, pero que aún no saben quién es. No pregunté cómo podía ser posible, ya que por mi casa había un señor que se iba a dormir con su esposa bien y al despertar al día siguiente estaba todo arañado, con chupones y morados en todo el cuerpo. Los vecinos lo molestaban y le decían a su esposa que se le iba la mano en la intimidad. Claro, con otras palabras, más jocosas, pero ella juraba que no era ella, y él decía lo mismo. Así que comenzó a circular el rumor de que una bruja lo visitaba, sumando a que mi papá siempre ha contado que cuando era adolescente le tocó vivir en la casa de su hermana. Todas las noches escuchaba que algo se azotaba contra el techo, arañaba el techo, y él automáticamente quedaba inmóvil, privado, le dijeron en ese momento. Incluso sentía como la cama se hundía, como si alguien se sentara, pero él no lograba ver a nadie. Él decía que era comprensible, ya que su hermana vivía cerca del cementerio, al punto tal de que cada vez que pasaba al baño tenía vistas hacia el lugar. Por estas razones no era la primera vez que escuchaba de ellas, pero sí que escuchaba una
y déjenme decirles que ha sido lo más aterrador que he escuchado. Desde ese día no volví a ver a nadie de allí con los mismos ojos. Siempre me surgía la pregunta: ¿quién es la bruja a la que escuché esa noche oscura en la carretera? La figura en la ventana. Era un viernes. Hacía 2 o 3 meses atrás. El reloj ya marcaba cerca de la medianoche, tal vez un poco más. Estaba en casa con mis 2 hermanos, mientras mis padres disfrutaban de una noche en una discoteca, a 1 o 2 horas de distancia. La casa se sentía tranquila, aunque el silencio profundo de la madrugada comenzaba a pesar. Yo estaba recostado en mi cama, inmerso en los videos de TikTok, perdiendo la noción del tiempo. Los minutos se fueron deslizando rápidamente, y de repente miré el reloj, 1:30 de la madrugada. Mis padres llegarían alrededor de las 3, así que no le presté mayor atención. Todo parecía normal, o eso pensaba, hasta que sentí una extraña sensación de incomodidad, como si alguien me estuviera observando. El cabello en la parte trasera de mi cuello se erizó, y un escalofrío recorrió la espalda. Giré la cabeza hacia la ventana. Afuera, en la oscuridad, casi absoluta, salvo por un leve resplandor de la luna que iluminaba tímidamente el jardín, pero había algo más, algo que no pertenecía ahí. Al principio pensé que era solo mi imaginación jugando conmigo debido a la hora, y el cansancio por la sensación no desaparecía, al contrario, se intensificaba. El miedo me paralizó. Algo o alguien estaba allí afuera. No podía ver claramente, pero sentí su presencia, la presión de una mirada que me observaba fijamente. Me levanté lentamente de la cama, con el corazón latiendo cada vez más rápido, acercándome a la ventana sin hacer el más mínimo ruido. Entonces la vi. Era una figura delgada, vestida con ropas oscuras, su rostro cubierto por una capucha. No podía distinguir sus rasgos, pero sus ojos, esos ojos brillaban intensamente, casi como si ardieran en un fuego siniestro. Mi cuerpo se congeló. Mi respiración se detuvo por un momento. Era imposible, pero allí estaba, mirándome directamente, como si hubiera estado esperándome o estuviera esperando este preciso momento. Traté de retroceder, pero el pánico me tenía atrapado. No podía apartar la vista de esa figura. Y en ese instante, un pensamiento me cruzó la mente. Es una bruja. El miedo se transformó en pánico puro, y sin pensarlo 2 veces, cerré las cortinas de golpe y corrí hacia la cama. Me tapé con las sábanas, como si pudiera protegerme de lo que había afuera. Mis hermanos seguían dormidos, ajenos a lo que estaba ocurriendo. Intenté calmar mi respiración, pero cada sonido que venía del exterior hacía que mi corazón se acelerara aún más. Los minutos pasaban lentamente, sintiendo que cada segundo se estiraba hasta el infinito. No me atreví a mirar nuevamente hacia la ventana. Solo esperaba que mis padres llegaran pronto. Cuando finalmente escuché el sonido de las llaves en la puerta y la voz de mis padres, supe que el peligro real o imaginario había pasado. Pero desde esa noche, cada vez que veo la luna brillar a través de la ventana, no puedo evitar preguntarme, ¿realmente vi lo que vi o simplemente fue un fuego de mi mente en medio de la oscuridad? Y ya vamos llegando al final de este capítulo. Nuestra última historia está titulada como Andrea, la brujería y las pesadillas. Estaba en 10º grado cuando conocí a Andrea y no la vi con ojos románticos en lo absoluto. En ese momento salía con otra chica llamada Laura. Lo siento, Laura ni siquiera sabía cómo salir con alguien como es debido. Solo conocía a Andrea desde hacía unos días y aparentemente de la nada Andrea me trajo publicaciones de Facebook que me convencieron de dejar a Laura, y por alguna razón estúpida lo hice. Empezamos a hablar y finalmente Andrea y yo comenzamos a salir. Era una relación normal, o eso creía, hasta que comenzaron todas las pesadillas y cosas raras. Empecé a tener pesadillas horribles y muy vívidas, y la mayoría de las veces parálisis del sueño. Pesadillas tan horribles que cualquiera a quien se las he contado me miran como si estuviera loco. Empecé a ver cosas por el rabillo del ojo que no estaban ahí cuando las miraba directamente. Sin embargo, no le di mucha importancia al principio. Mis hermanos y yo no tuvimos una buena infancia, y lo atribuí a eso. Avanzando en nuestra extraña relación, terminamos rompiendo. No estoy seguro por qué estaba enamorado de ella.
Podría haber sido porque era mi primera relación seria, o por el hecho de que duró 1.5 a 2 años. En cualquier caso, nunca entendí por qué. Otra relación con una bandida mentirosa y tramposa, y 2 años después comencé a salir con mi prometida. Su madre es muy religiosa, y cuando se enteró de mis pesadillas me bendijo y me dio agua bendita. Yo no soy religioso en lo absoluto, pero las pesadillas cesaron por un tiempo. Acababa de regresar del entrenamiento básico del ejército, en Tolemaida. Comencé a vivir con amigos cuando mi hermana decidió regresar a Bucaramanga y se mudó con mi ex. Mi hermana en ese momento no creía en lo paranormal y ni siquiera lo había pensado mucho, pero vivir con Andrea rápidamente cambió eso. Mi hermana me dijo que toda la familia de Andrea sabía que estaba practicando magia negra o brujería y que les arrojaban cosas cuando no había nadie en la casa, oían ruidos y respiraciones. Estas respiraciones se escuchaban precisamente detrás de ellos, y mi hermana, que trabajaba en el turno de noche en ese momento, llegaba a casa cuando todavía estaba oscuro. La planta baja no tenía ventanas, así que estaba completamente a oscuras. No teníamos mascotas, no tenía ella tampoco, pero ella sentía algo que le pasaba por las piernas cada vez que volvía a casa. Mientras tanto, por mi parte, mis pesadillas regresaron con toda fuerza. Un efecto secundario de su regreso indirecto en mi vida. Empezaron a suceder cosas raras de nuevo. Mi ahora cuñado estaba en Antioquia y era la persona más grande de la casa. Medía 1,93 m. Pero una noche, mientras apagaba la luz en mi cocina, vi una enorme masa negra sentada en mi sofá de la sala. Me asusté muchísimo y subí corriendo las escaleras lo más rápido que pude. Mi hermana se mudó de ese lugar poco después, cuando afirmó que escuchó una respiración justo al lado de su cara y una voz masculina que le decía "hola" junto a su oído, y que solo estaban ella y Selena junto en la habitación. Se fue de allí y vino a vivir con nosotros. Me contó entonces con más detalles que Andrea guardaba una vela con mi nombre grabado y un cuchillo clavado en la pared encima. Vio los libros de brujería de Andrea, y Andrea afirmó que me había hecho algún tipo de hechizo para que me gustara cuando empezamos a salir. A veces me pregunto si esa es la razón por la que salí con ella de repente y por qué empecé a tener pesadillas horribles. En fin, aprendí de estas experiencias a tener cuidado con quien te juntas y con quien hablas, porque nunca sabes lo que hacen a puerta cerrada. Y este es un pequeño extra que nos envía la persona. Es básicamente una de sus pesadillas. Se las narraré en ese preciso instante. Una noche mi prometida y yo estábamos durmiendo, y nuestro apartamento tenía una puerta corrediza junto a nuestras cabezas que daba a un pequeño patio. Creí que estaba despierto porque todo era exactamente como en la realidad. Sentí que alguien me observaba y empecé a oír ruidos en el patio, así que me levanté para ver qué pasaba. Corrí las persianas y abrí la puerta corrediza, y allí en la oscuridad estaba mi madre. Decía algo que no entendía y empezó a acercarse con las manos extendidas. Por alguna razón sabía que no podía dejarla entrar, así que puse una mano en su frente y la otra en su hombro, intentando apartarla. Ella siguió empujando y su cuello empezó a desgarrarse hasta que finalmente quedó colgando suelto detrás de ella. Podía sentir y ver cada fibra de su cuello mientras se desgarraba. Se detuvo brevemente, pero fue suficiente para cerrar la puerta, echar el pestillo y bajar las persianas. Salté a la cama y me tapé con las mantas. Pero como dije antes, la puerta corrediza y el patio estaban juntos al lado de nuestra cabecera de la cama, así que podía oírla llamándome mientras seguía intentando entrar. Me desperté sudando e inmediatamente le conté a mi prometida mi pesadilla. Mis hermanos y yo somos adoptados. La última vez que vi a mi madre biológica tenía 13 o 14 años. Ese día le dijimos que no queríamos volverla a ver nunca más. Era una madre terrible y yo había seguido adelante con mi vida. Hasta el día de hoy no lo he hecho. Y ahora que soy mayor me pregunto dónde estará. Verás, mi madre tenía muchos nombres y nadie conoció jamás a su familia.
así que, aunque quisiera buscarla, no podría. Y bueno, comunidad, ya somos 80 suscriptores. Quiero, como siempre, agradecerles a todos y cada uno de ustedes por el apoyo que me han brindado a este proyecto. Quiero también agradecerle a las personas que le dan like, que comparten, que comentan, y sobre todo aquellos que también me acompañan en mis redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook. Recuerden que vamos a empezar a subir videos cada vez más seguido. Algunos videos no van a estar en formato, pues, que me van a poder ver. Van a estar en el formato de audio, con videos de fondo, para amenizar lo que sería escuchar este podcast. Esas son las 4 historias que traigo para el día de hoy. Recuerden que mi nombre es Julián Quintana, el host de Lo que te mira en la oscuridad. Recuerden enviarnos sus historias a loquetemiraenlaoscuridad@gmail.com, loquetemiraenlaoscuridad@gmail.com. Y no siendo más, muchas gracias.